Buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos están siguiendo, nos están escuchando, nos están viendo. Este es el Diván Social, un espacio que hemos co-creado esperando pues poder dialogar, poder abrir el micro a quien quiera opinar y pensar y reflexionar sobre América Latina, sobre lo social, sobre el trabajo social, sobre las ciencias sociales, en fin, sobre todo lo que nos compete. Y con esta preocupación, pues nos sumamos dos colegas, dos amigas. Yo soy Ana Núñez, soy trabajadora social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y me acompaña una gran colega y amiga que es Bere, a quien doy pase para que se pueda presentar. Muchas gracias, Ana. Bueno, yo soy Berenice Pérez Ramírez, también trabajadora social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Muy contenta, muy contentas por tener este espacio, abrir este espacio. Me parece que ambas coincidimos en la importancia de primero entablar un diálogo entre tú y yo, pero además invitar a colegas, a estudiantes que se puedan sumar en este diván social y que podamos hablar de todo aquello que nos atraviesa, que nos interesa, que nos preocupa. Y bueno, además hacerlo también me parece importante desde nuestros lugares, desde los Ujú. sitios que ocupamos, tú desde el Perú, yo desde México, y estoy segura que a lo largo del tiempo se sumarán desde otras latitudes. Sí, 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 esa es la idea, ese es el sentido, esa es la preocupación común. Creo, Bere, que América Latina o el mundo estamos en un momento interesante, importante y preocupante de nuestra historia. Y es un llamado a que todos los que transitamos por las ciencias sociales podamos sentarnos a reflexionar, a mirar lo que está pasando y tomar una voz. Por eso van a ver que el espacio es el diván social donde queremos no solamente hablar y ver y yo, sino escuchar otras voces, levantar esas voces que de repente están silenciadas, ¿no? O que de repente no queremos escuchar, pero que tienen mucho que decir en este espacio de reflexión, en este espacio de co-creación y en este espacio que pues ojalá aporte también a la comprensión, aporte a las ciencias sociales, aporte a estas nuevas formas de ir construyendo también teoría social. Y Bere, ¿por qué le hemos puesto este nombre? Creo que seguramente allí quienes han sido tus estudiantes o míos se van a preguntar por qué le hemos puesto este nombre, ¿no? Ahí que de repente invita a cuestionarse, pero nada, ahí, ¿qué se te ocurre? Bueno, mira, a mí justo hoy, en un seminario en el que estoy participando, se habló del término diván. O sea, Ajá, alguien tomó el término diván y lo traigo a cuento porque me parece que yo lo vería por ahí. Ahora podemos dialogar en torno a esto. ajá. En psicoanálisis, el uso del diván es digamos, un espacio muy particular, ¿no? En el Ujú. que la idea es que la persona se recueste en ese diván y pueda desarrollar, antes de pensar lo que va a hablar, es hablar para pensarse y donde Wow. la mirada de un tercero o de otra persona no esté direccionando lo que la persona que esté en el diván elabora, sino que la persona que está en el diván pueda Ajá. elaborar, digamos, como sin temor a ser juzgado, sin temor a ser reprimido, sin temor a ser mal visto. Entonces, me gusta mucho digamos, pensarnos en un diván social Ujú. donde vamos a tratar muchos temas que nos interesan, pero desde este lugar, ¿no? Donde tú y yo sí nos veremos y seguramente nos verán muchas otras personas, pero sin juzgar, sin señalar, sin demarcar.
digamos, sí, como apuntar hacia un señalamiento de lo que estamos diciendo, sino más bien en un espacio abierto para escucharnos, para tratar de comprender también lo que la otra persona está diciendo o quizá poder poner un tema que nos cause ruido, tensión, que no coincidamos del todo, que también sería muy lindo Válido. que eso Ujú. pase, pero desde un lugar, pues también muy, muy cercano y tranquilo, ¿no? Donde Sí. podemos dialogar tranquilamente. Sí, me encanta cómo lo estás abordando. Creo que hemos llegado al concepto ahí cuando discutíamos, Bere y yo, de este proyecto, a eso, ¿no? A esa aproximación de este elemento que conocemos de que corresponde un diván y traerlo con este apellido de social nos conecta, nos vincula, porque vamos a poner por ratos a la problemática social a sentarse allí, por ratos nosotros a mirar, a pensar a lo social, entonces vamos a jugar con esto. Pero me gusta cómo, Bere, tú dices de sin juzgar. ¿No? Donde nosotros mismos vamos a ser capaces, creo, con estas reflexiones de pensarnos a nosotros mismos y nuestro quehacer. Que creo que como decíamos hace unas semanas, y luego vamos a hablar de esto cuando coincidimos en Guanajuato, muchas veces a los trabajadores sociales nos cuesta un poco parar un poco la maquinaria y sentarnos a reflexionar en nuestro quehacer diario. Entonces, esto también es una invitación para eso, así que va a estar súper bueno. Y justo con eso, nada, comentarles de repente cómo surgió este espacio, ¿no? Cómo es que Perú y México, San Marcos y UNAM se pudieron conectar para hacer algo como esto. Y bueno, resulta que los colegas de Guanajuato hicieron una jornada interesante de reflexión para sus trabajadores y trabajadoras sociales que trabajan en el campo de la educación en un tema donde además tanto Bere como yo tenemos mucho corazón por el tema, ¿no? Mucha pasión y mucho compromiso, que es el campo de la discapacidad. Entonces, bueno, nos invitaron a poder dar charlas allí, compartir con los colegas, las colegas. Y surgió allí la necesidad de cerrar esta jornada con un podcast propiamente de esta institución pública. Y lo hicimos y pues ahí fluyó muchísimo y no sé si ya está subido eso, pero fluyó tanto que Bere y yo nos quedamos como, oye, tenemos que hacer algo. Es súper interesante cómo ha fluido la cosa y cuánta reflexión podemos traer que aporte tanto al mundo del trabajo social de América Latina, pero también en general a las ciencias sociales y a las personas que tengan interés en reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestra América Latina querida y el sur. Entonces, así nació, y ojalá pues que sea quienes nos están escuchando, mirando, leyendo, un espacio que les guste, que les entretenga, que les llame la atención y que les llame a reflexionar también sobre lo que están haciendo, sobre lo que están mirando, sobre lo que están viendo en nuestros espacios de América Latina. Y bueno, lo que hemos puesto hoy día como tema de conversación es algo que creo que nos engancha a todos y todas los que somos trabajadores sociales, es cómo llegamos al trabajo social. ¿Por qué elegimos de repente de tantas carreras? Y a pesar de que, por ejemplo, en mi caso, mi mamá me dijo, no estudies eso porque vas a ser muy pobre. ¿Por qué aún así estamos aquí? ¿Por qué elegimos? Qué nos llamó a de repente escoger esta frente a otras carreras? ¿Cómo fue en tu caso, Ver? En tu caso, ¿qué fue lo que te conectó? Que dijiste, esta es mi carrera, aquí me quedo. Bueno, mira, la verdad es que ha sido algo que he ido conectando con el paso del tiempo, como que esto que ahora te voy y les voy a compartir no es algo que veía hace algunos años, ¿no? O que Ujú. tenía muy claro hace algunos años. Por un lado, la primera persona o figura de trabajo social que yo conocí fue la trabajadora social de mi secundaria. Oh, Y la verdad es que la conocí, la conocí en varias ocasiones porque yo era muy inquieta, muy, muy inquieta, ¿no? Y entonces incluso me corrieron de la secundaria.
¿no? Entonces pasaba mucho tiempo con la trabajadora social, o sea, cada vez que yo hacía algo indebido o me saltaba alguna norma de la escuela, me enviaban con la trabajadora social. Entonces yo la recuerdo a ella como una persona bastante serena, que escuchaba. También la sentía a veces, bueno, como la visité varias ocasiones, tuve oportunidad de verla en muchos momentos. Y también hubo momentos donde la vi muy abrumada. O sea, parece que tenía que atender varios casos similares al mío. Entonces, pues andaba de un lado a otro. Esa fue la primera imagen que tuve Wow, y en la secundaria, pues digamos que yo observaba a la mayoría del profesorado como poco conectados con los y las estudiantes, o sea, como que les interesaba más que cumpliéramos toda la serie de normas y no tanto cómo estábamos, qué sentíamos, qué pensábamos. Y ella era una de las pocas personas que se interesaba un poco más, ¿no? En saber wow. cómo estábamos. Eso me llamó mucho la atención. Y después, la elección ya al momento de ingresar a la universidad. Recuerdo que bueno, hay una guía de las carreras que hay en la UNAM y Ajá. estaban muy pegadas la carrera de trabajo social y la siguiente era sociología. Entonces yo Ujú. revisé los planes de estudio de ambas y en ese momento consideraba que la que iba a responder mejor una pregunta que para mí era muy importante iba a ser trabajo social. Y la pregunta era, ¿qué me había pasado en la adolescencia? De tal manera que era tan rebelde, que Wow, fui, digamos, caracterizada como una niña problema. wow, Entonces, yo quería responderme eso, porque en realidad mi interés, o digamos, se me facilitaba mucho más toda el área de exactas, matemáticas, física, era ahí donde no tenía mucho problema. Las sociales siempre fueron más difíciles. Yo tengo muy mala memoria, poca concentración, entonces como que los datos y demás no era sencillo, pero sí para mí fue muy importante esa pregunta. ¿Qué me había pasado en la adolescencia? Y yo quería saber, entenderme. Entonces elegí trabajo social en ese sentido. ¿Cómo fue para ti, Ana? wow, qué interesante. Bueno, yo te voy a contar, les voy a contar que en Perú no hay una figura, bueno, cuando te estoy hablando de hace más de 20 años que salí del colegio, pero no hay un trabajador social en la escuela pública. Yo estudié en una escuela parroquial que al término sería una escuela pública de gestión privada. No hay un trabajador social, así que no lo conocí. Sin embargo, yo pasé por un psicólogo para que me pueda orientar cuál sería la carrera más indicada para mí y me dijo, ahora que lo recuerdo, tiene mucho que ver con finalmente el campo en el que estoy. Me dijo, derecho, educación especial, medicina o psicología. Y si tú te das cuenta, es prácticamente los campos donde nos sorteamos en el mundo de la discapacidad hoy por hoy. No me dijo en ningún momento trabajo social, pero yo estudié con una amiga que su mamá era trabajadora social de una posta de un centro de salud, digamos, de primer nivel. Entonces ella me hablaba mucho de lo que ella hacía su mamá con los casos sociales y que atendía pobreza, me llamó la atención. Y cuando yo postulo yo me preparo para postular a San Marcos, yo tenía la intención de estudiar derecho. Pero cuando yo compro mi prospecto, que es como esto mismo que tú dices, de está la descripción de todas las carreras que se ofertan, miro trabajo social, leo y conecto mucho conmigo. En la secundaria había estado muy metida a acciones de voluntariado o de ir a que los niños o con los ancianos y cosas así. Entonces conectó mucho conmigo y dije, yo creo que acá está más mi mundo que derecho. Se lo comenté a mis papás que iba a cambiar rotundamente de carrera y mi mamá me sentenció y me dijo, vas a ser pobre, la carrera de este momento es ingeniería de sistemas, deberías hacer eso porque ahí está el futuro, ¿no? Pero mi rebeldía, dije no, yo voy a postular a trabajo social y luego se verá.
finalmente voy a ir a una universidad pública, la inversión va a ser pues bajísima, y así llegué, claro, en el camino me fue gustando sociología y otras cosas, ¿no? Pero yo creo que llegué al lugar correcto, ¿no? Calza mucho con mi forma de ser, con mi proactividad, así que creo que estoy en el lugar correcto. ¿Cómo te fue a ti en ese llegar y en ese descubrir el primer año? Bueno, fíjate, ahora que lo mencionas, también recordé un comentario que tuvo mucho efecto en mí, de mi papá, en Ajá, el sentido de que cuando ellos no me dijeron va a ser una carrera que no te va a dejar para vivir, pero sí me hizo un comentario él particularmente de qué más vas a hacer, porque finalmente va a ser una carrera menor, digamos, que no te va a requerir tanto y entonces, ¿qué actividad realmente vas a hacer, ¿no? O sea, aparte wow. de ir medio a estudiar, ¿no? Eso me impactó cuando lo comentó, porque dije, ¿cómo es que él ve la carrera que Ujú, considera que voy a tener mucho tiempo libre y no me va a llevar, wow. pues, mucho estudiarla, ¿no? Em, ya entrando, la verdad es que para mí fue muy difícil. Los primeros semestres, pues que claro, había que entrar a las asignaturas de historia, de teoría, mucha abstracción. Yo sentía que estaba entrando a un mundo donde tenía que familiarizarme con lo abstracto. Y esa parte me costó trabajo. En primero, segundo semestre fue así. Pero también es cierto que fueron momentos donde empecé a tener contacto con cosas y con personas, situaciones y narrativas con las Ujú, que yo nunca había tenido contacto. O sea, empecé a escuchar a gente que me decía, yo vengo de 3 horas, o sea, vivo a wow. 3 horas de la universidad, nadie de mi familia ha estudiado, o sea, como que empecé a conectar con un mundo que yo no había, o sea, sentía que no lo tenía tan cerca. Y poco después llegó la huelga de la UNAM, una huelga importante en el 2009. Ay, a ver si no estoy, no, perdón, 1999, una huelga muy importante donde Trabajo Social tuvo una participación muy activa. Yo iba en tercer semestre, o sea, era mi segundo año. Así que realmente esa, digamos, esa conexión entre el ingreso a la profesión y la huelga, ahí sentí que todo empezó a tener sentido. Wow. Me involucré mucho, me fui a la huelga. Y después cuando volví a continuar la carrera, una vez que terminó la huelga, bueno, más bien que la terminaron, cuando volví sentí ahí ya que estaba muy conectada con la carrera y para mí era muy importante terminarla y ejercer. Entonces, Mm. pues siento que al inicio no fue tan liviano el trayecto, pero después la verdad es que me sentí muy en casa, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste? Sí, oye, yo creo que ahora que lo dices, por eso San Marcos y la UNAM son tan parecidas, ¿no? De hecho se fundan ahí nomás, ¿no? Con apenas días de diferencia una respecto de la otra y se parecen mucho respecto de su compromiso social, su gran aporte al desarrollo de ambas naciones. Y también ese tema de las protestas sociales, ¿no? De hecho, a mí, y soy muy honesta, eso fue una de las cosas que a mí me dio miedo en los primeros años. Hubo una protesta, me acuerdo que estaba en una clase de estudios todavía del integrado, que es como algo como generales, y tocaron la puerta firmemente del salón. Era una muchacha que decía, disculpen, salgan todos, vamos a tomar la facultad. Y yo, ¿qué significa eso, no? ¿Qué cosa puede ocurrir acá, no? Pero luego te vas dando cuenta de muchos prejuicios. Eso es lo interesante, porque yo venía con una mochila de prejuicios
que no me había dado cuenta que tenía conmigo, pese a que había elegido con mucha conciencia, entre comillas, la carrera y la facultad y la universidad. Pero yo soy muy sincera y confieso en este diván que yo tenía la idea de que esa era gente vaga, o sea, que quien iba a la protesta era gente vaga, eran los peores estudiantes y yo no quiero ser parte de eso porque yo quiero ser la mejor. Pero luego me fui dando cuenta que eso no era así, ¿no? Y que hay una frase muy típica que decimos en San Marcos es el Perú, ¿no? Porque es lo que sucede ahí, y seguramente UNAM es México, es lo que sucede allí, sucede a nivel macro, ¿no? La gente o los estudiantes hartos de vacíos, de abusos, de mil cosas, pues la única forma de hacer oír su voz es esa. Y me fui dando cuenta de que no tenía nada que ver una cosa con la otra. Em, y conecto mucho también con lo que dices de, yo venía sabiendo que venía de una educación que no era la mejor, una educación sencilla, pero eres capaz allí de poder mirar 360 y ver que aún eso fue bastante privilegiado, que había otros que venían con menor desempeño, con mayores brechas de educación y que aún así se sacaban la mugre, como decimos acá, para poder cumplir, para poder llegar, para poder estar despiertos, porque no sé en tu caso, yo tuve el privilegio de poder solamente estudiar, había chicos que chambeaban, que trabajaban, venían con sus hijitos, me acuerdo, para poder estar allí. Y esa educación creo que no te la da probablemente una educación privada, ¿no? De conectar tanto con la necesidad del país, ¿no? Sí, sin duda. Ahora que lo dices, sí, o sea, mis compañeras y que con el paso del tiempo se convirtieron en mis amigas, Mm, yo veía los esfuerzos que hacían. Todas vivían en el Estado de México, es decir, por lo menos 2 horas a distancia de la UNAM. Y varias de ellas tenían que trabajar, entonces levantarse súper temprano, trabajar, llegar a la escuela en la tarde, porque yo cursé por la tarde. El horario era de 3 a 10 de la noche, lo cual también, pues era una carga importante, ¿no? Y luego llegaban a su casa alrededor de medianoche a hacer tarea, ¿no? Y wow. eran las más atentas, Ujú, puntuales. Entonces, la verdad es que entrar en contacto con ella y además, con ellas, perdón, y además convertirnos en amigas, para mí fue muy, muy enriquecedor. O sea, como que yo ahí dije, toda esta parte también incluso que yo todavía al inicio traía de mi pasado rebelde, pues empezó a tomar otro sentido, ¿sabes? O sea, era como, mm, a ver, sí, rebelde, pero ¿para qué? ¿No? exacto. Sí. Lo que me di cuenta es que estaba muy enojada, pero Mm, que tenía que poder hacer algo con wow. ese enojo, porque Ujú, había personas que tal vez no estaban tan enojadas como yo y estaban dándolo todo, ¿no? Y que además lo que significaba terminar una profesión en un futuro, no solamente para ellas, para sus hijos, para sus familias, etcétera. Entonces, sí, sin duda, entrar a este espacio del trabajo social fue toda una lección de vida y creo que lo sigue siendo. No, no sé en tu caso, sí. pero lo sigue siendo con ahora como profesora. Veo también, sigo viendo ese compromiso en las estudiantes, la mayoría siguen siendo mujeres. Veo Ujú, ese compromiso, esa fuerza, ¿no? De entrarle con todo. Es decir, es como si no hubiera, no se plantean una segunda opción. Es ujú. esta la opción y van por todo en ella. Y me parece eso, o sea, es algo que todavía me conmueve mucho, ¿no? Sí, no, sí, sí. Yo diría las mismas palabras de mis estudiantes, de los que fueron mis estudiantes. Em, Conectan la profesión con su vocación, con su sentido de vida, ¿no? Como que han encontrado en la profesión las herramientas que moldean em, su propósito en la vida, ¿no? Y es interesante cómo.
tienen, por lo menos a diferencia de mis tiempos, ahora ellos tienen bastante más claridad de en qué campo quieren dedicarse, en qué tema, y ya se están metiendo y ya están queriendo ir al campo a hacer prácticas y ya están ideando cómo hacer más. ¿No? Y están como empujándote todo el tiempo a pedir más contenido y más acceso y más llegar a la gente, ¿no? Su nivel de compromiso social es altísimo, genera como una ternura y una confianza de, wow, la juventud pues podrá tener algunas cosas desafiantes y complejas, pero hay todo este bloque de estudiantes, de jóvenes que tienen una pasión por servir muy grande, un amor por su país y por su gente muy grande, ¿no? Y qué bonito, o sea, qué dicha ser parte de esto, ¿no? De sus vidas, ¿no? Y de inyectarles como un poco de este sueño, ¿no? Claro, no, y además también porque me parece, y supongo que eso lo compartimos tanto en Perú como México y otros países de América Latina especialmente, a veces todavía en los equipos interprofesionales, interdisciplinarios, multidisciplinarios, a veces trabajo social se sigue percibiendo como una profesión operativa únicamente, por ejemplo, Total. o subalterna en comparación de profesiones como la psicología, el derecho, principalmente, la medicina. Y entonces me parece muy importante que ambas coincidamos en esto, ¿no? Y que lo podamos destacar y decir en voz alta que hay un compromiso que además se va a proyectar también en una inmersión muy digamos, muy sentida, muy comprometida y muy profunda en lo que se enseña. O sea, realmente se implican Ujú. en los temas, como bien dices. Ahora me parece que el espectro, ¿no? de temas y de líneas de investigación y demás ha crecido, o bueno, se nos presenta de otra manera al momento al que nosotras estudiamos, nos formamos. Pero además, si eso lo unimos con este compromiso con grupos y con Mm. sectores especialmente oprimidos o vulnerables, me parece que ahí tenemos a un y una profesional que va a ir por todo y que además realmente intentará trastocar muchas de estas circunstancias opresivas y que vulneran derechos de las personas. Sí, totalmente. Yo creo que eso nadie lo puede dudar y yo lo siento hasta ahora en el campo, la membresía, digamos, o sí, la titularidad de decir en el campo cuando tú dices que soy trabajador social, es una puerta de acceso, de confianza de la persona en ti. Más allá de la institución a la cual tú estás representando, es el sujeto que es un soporte, que me viene a escuchar, que va a hacer lo posible, lo imposible en tratar de darme una solución u orientarme a darme alternativas de solución. Entonces es bonito que la sociedad tiene esa idea eh, que nos abre la puerta. No obstante, me quedo pensando en aquello que tu papá te dijo y pienso en este imaginario de cómo este es un boomerang. De un lado tienes que la gente confía en ti, pero de otro lado también la mirada del espectro de lo que podemos hacer sigue siendo bastante chato. ¿No? Y eso nos cierra también puertas de posibilidades de plantear. ¿Por qué? Porque tú estás para allí para hacer esto, dos cosas, tres cosas, ¿no? Entonces, creo allí, Bere, y ya seguramente dará para otra conversa, de todos ese imaginario que la gente sigue teniendo sobre lo que hacemos, lo que podemos hacer, y desconocen todo lo que tenemos para hacer. Sí, sin duda. Por ejemplo, me parece que un campo que cada vez va teniendo más auge, pero que sigue siendo un campo para seguir sembrando, la investigación desde trabajo social, ¿no? Em, y yo algo que trato pues de promover y además de argumentar es que el trabajo que hacemos también es un trabajo intelectual. O sea, es Correcto. decir,
que el hecho de que sabemos hacer muy bien ciertos procedimientos o llevar a cabo ciertos procesos con personas y con grupos, eso no quita, sino todo lo contrario, eso nos ubica también como intelectuales al momento, por ejemplo, de promover una determinada política pública o, digamos, dar cuenta de procesos de educación social en cierta dirección, ¿no? O sea, ahí nuestro trabajo intelectual también está muy presente y me parece que en la medida en la que vayamos posicionándonos más allá de lo operativo, y, digamos, realzando lo operativo, porque es algo que sabemos hacer muy bien, pero más allá también de eso, creo que podríamos encontrar más espacios emergentes para la profesión. ¿Habría algo, Ana, que tú quisieras comentar respecto a eso que encontraste en la formación y que no te gustó del todo o que, no sé, que piensas que ha cambiado quizá a lo largo del tiempo? Es una pregunta compleja que estaba pensando y que ha cambiado, por dicha. Así que voy a remontarme a mi etapa formativa y era la débil base teórica. ¿Ya? En mi formación, en mis tiempos, contábamos solamente con dos ciclos de teoría social y que dicho sea de paso, no era teoría social como tal, era teoría sociológica, ¿no? Entonces tampoco era como que amplia. Y eso me inquietó mucho, porque sí a mí me ha gustado siempre, yo estoy muy tirada a la teoría, me gusta mucho la teoría y leer y la problematización. Entonces me faltó eso y me inquietaba mucho. Entonces solía escaparme a la universidad de al lado, que es la Universidad Católica, a las clases de sociología como alumna libre, para poder aprender un poco más, porque sí sentí que me faltó eso y que luego ya pude subsidiar con la maestría, ¿no? Y tal. Eh, pero creo que eso ya luego en las reformas se pudo complementar y ahora ya los estudiantes hoy por hoy en San Marcos en trabajo social tienen más robusto el tema. Sin embargo, yo siento, y es mi percepción, y ahí seguro los colegas discreparán, pero yo siento que no termina de ser tan atractivo para los estudiantes. Me parece que la venita de la actividad es la que nos gana y nos vacila y, no, y perdemos un poco el interés en la reflexionar en la teoría. Pero oye, eso es importante. Yo siempre le digo a los estudiantes sobre la base de qué actúas si no tienes este marco que te permite que lo que tú digas esté bien parado, ¿no? En una teoría. Entonces, yo creo que es eso, un pie cojo, como tú dices, que está vinculado finalmente a este prejuicio que la gente tiene, Ujú, ¿no? ujú. Mira qué coincidencia. Yo también, más o menos a la mitad de la carrera, empecé a decir, sociología, me empezó a hacer ojitos sociología ¡Ah, por dos! Sí. y me metí me inscribí. No concluí, después ya, por eso fue que decidí también posgrados en sociología, pero sí estuve un tiempo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM para cursar sociología, igual que tú, o sea, como muy, a ver, aquí hay algo Sí, importante, ¿no? Y sí, sí. coincido contigo en que sigue siendo un talón de Aquiles, Mm, en el sentido de que se le sigue, en mi opinión, o lo que yo he logrado percibir, es que se le concibe la teoría como algo muy aburrido, algo muy distante a lo que vivimos mm, cotidianamente, algo que no me explica, que al contrario, ¿no? Como que me confunde. Y creo que ahí también tenemos un reto como profesoras, sí, profesores de cómo estamos transmitiendo este interés, gusto, placer y demás por la teoría. Eh, mm, Creo que en esa medida que vayamos conectando eso que ahora todavía está con una gran brecha como abstracto, concreto, práctica, teoría, o sea, esas dicotomías que en realidad no aportan y más bien confunden mucho sí, más sobre qué sería la teoría o qué sería la práctica. Pues bueno, creo que en esa medida podríamos allanar un poco el camino para las generaciones
que están y que vienen, ¿no? Pero bueno, pues ya Sí. dirías tú, sería otra conversación, nos llevaría Sí, sí, otra sí. hora. Sí, 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 sí. Para, bueno, ya tenemos aquí para varios temas que han ido saliendo, pero esa es la idea, ¿no? De Claro. darte cuenta cómo abres una ventana de posibilidades de otros temas, hablando solamente de solamente qué nos llegó acá, a estudiar trabajo social, ¿no? Y nada, ya aquí estamos. Así que qué bueno haber tenido este espacio, Bere, qué bueno haber tenido la oportunidad de seguir conversando. Ojalá muchas otras personas pues ahí comenten y nos vayan diciendo también sus opiniones, sus perspectivas, sus preocupaciones, también sugerencia de temas. Ahí solamente por mencionar alguno, de repente si me olvido alguno, Bere, pero queremos hablar, por ejemplo, en este espacio sobre los campos de intervención, ¿no? En los que estamos ahorita, cuáles son estos nuevos debates que invitan al trabajo social o los trabajadores sociales a entrar también, a aportar. ¿Qué más, ver? ¿Qué más habíamos mapeado como temas? Investigación y trabajo social, Sí, feminismos y trabajo social, como bien dice, sobre lo que ahora estamos haciendo cada una en su espacio. Discapacidad me parece que es un tema que buenísimo. nos unió y que estaría bueno también conversarlo. Y bueno, pues también estamos abiertas a Así es. escuchar qué les interesa ¿Qué dialogar. les interesaría oír? Ujú. Y también estaría muy lindo que nos compartieran cómo llegaron a trabajo social, ¿no? Justamente en esta charla que quisimos iniciar con esto, cómo llegamos, pues estaría muy bien también saber cómo llegaron las personas a trabajo social, ¿Cómo cómo llegaron al llegaron. trabajo social? Sí, sí, va a ser bueno leerles, leerlas. Y de repente también nos van siguiendo gente que no son trabajadores sociales. Claro, Así que creo que va a ser una oportunidad también para que vayan conociendo cómo somos, qué hacemos, qué venimos haciendo y por ahí, de repente en algún momento alguien que tiene duda de qué estudiar, pues se anima a estudiar trabajo social. claro. Y ahí estaremos. Y ahí estaremos, de repente, si te toca estudiar en Perú, pues de repente nos vemos, o si te toca estudiar en UNAM, pues ahí tendrás a ver como profe de repente. Muy bien. Pues muchas gracias, Ana. Fue un gusto, Gracias. un placer escucharnos, compartir y conversar. Y bueno, pues ya veremos qué viene más. Sí, muchas gracias a ti también, Bere, por la complicidad y por el espacio, y gracias también a todas las personas que nos han estado escuchando. Ojalá que les haya gustado nuestro primer espacio. Ya vamos a tener muy pronto otra segunda conversación con ustedes. Nos vemos. Adiós.